Vamos tan atrás como cuanto podamos investigar en las ruinas que hoy en día tenemos, ¿no? Y tenemos los alcantarillados, ¿no es cierto?, en Sumeria, en la ciudad de Nippur, ¿no es cierto? Hay en la Babilonia también, ¿no es cierto? En el año 4000 antes de Cristo, en el año 3000 antes de Cristo tenemos presas en Egipto, una presa en el 3000 antes de Cristo. Y aún seguimos haciendo presas tal cual las hacían antes, de como esta que están ustedes viendo, una presa de tierra. Una bomba de agua y la revolución industrial es del siglo XVI. Y miren, una bomba de agua de tornillo había en el siglo VII antes de Cristo. ¿No es cierto? Entonces nosotros estamos redescubriendo quizás lo que es la bomba de agua con la era moderna. Y la era moderna caracterizada precisamente por la invención de la bomba de agua. La invención de la bomba de agua, 1000 años antes de Cristo había. ¿No es cierto? Después tienes los grifos, y los grifos significa que tienes agua potable en tu casa, ¿no? Y estamos en el primer siglo de nuestra era ya. Después de Cristo, el año cero es Cristo, nacimiento de Cristo. Y en el siglo primero vamos a ver entonces los primeros grifos de agua. Por allá tenemos también en el 3000 los baños públicos de agua caliente en el Valle del Indo. He visto en el pueblo, yo estudié en Inglaterra y en el pueblo de Bath en Inglaterra, se notan todavía los baños públicos de los romanos, ¿no? Y parte eran para los patricios y parte para los plebeyos, pero compartían la misma agua. Pero eran baños calentados con agua caliente, agua que estaban con temperatura. Hoy en día, tener un jacuzzi con temperatura ya estamos pensando 2 veces o 3 veces cuánto de gas vamos a emplear para poder calentar una tina de agua, ¿no es cierto? O una piscina de las que conocemos hoy en día, ¿no? Las piscinas privadas, las piscinas públicas que son atemperadas, ¿no es cierto? Tienen su costo y tienen su tecnología además para tener calderos y que esos calderos estén también a cierta temperatura. Los acueductos, pucha, los acueductos hay del siglo 1000, también tenemos acueductos en los romanos. El acueducto de Segovia hoy en día hay. Desalación de los mares, por favor, esto había con Aristóteles, ¿no es cierto? Hacían los primeros evaporadores, no quedaba la sal, evaporabas el agua pura y quedaba la sal en el fondo del recipiente. Hoy en día tenemos las plantas de tratamiento de Arabia Saudita, ¿no es cierto? Son increíbles esas plantas de tratamiento de Arabia Saudita, como les decía, en las cuales se tiene pues, que se llama unas plantas de ósmosis inversas, ¿no? No, realmente son magníficas, ¿no? Pero obviamente el poder tener esas plantas funcionando son realmente algo asombroso, ¿no es cierto? En las plantas de tratamiento que se tienen, ¿no? Bien, después tenemos ya en el siglo una depuración ya más con métodos naturales que se hacían en campos agrícolas. Vamos a ver si tenemos algún videíto de las plantas de tratamiento de la desalación de agua en Arabia Saudita, que es quizás lo último que tenemos, ¿no es cierto?, en las desaladoras, ¿no? Vamos a ver la de Alcobar. Un segundito, por favor. No sé si se va a poder ver la desalación. Oh, creo que no. Simplemente es creo,
la introducción nada más. Pero vamos a ver otras plantas de tratamiento antes de ver esta. Ver algunas de las plantas de tratamiento que hay en Bolivia, pero antes vamos a ver alguna cosa bien interesante. En el mundo de la antigüedad, también en la Biblia tenemos alguna referencia a alguna agua tratada, ¿cierto? Por ejemplo, este es el pozo en la que la Biblia cuenta que la samaritana le dio agua a Cristo. Existe, no es un cuento, existe, aquí lo pueden ver, ¿no es cierto? Y en el Jacob regresa a sus tierras de Harán y Canaán con toda su familia, con abundante ganado, ¿no es cierto? Y obviamente necesitaban alguna fuente de agua. Y aquí está la fuente de agua, ¿no es cierto? Y ahí Cristo dice sus famosas palabras, ¿no es cierto? El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para la vida eterna. Este es técnicamente el pozo, ¿no es cierto? Que tiene parte de filtración, ¿no es cierto? Aquí tienes la roca natural y todo está hecho con ladrillo como parte de filtro y va a lo que están ustedes viendo acá, todo esto, ¿no es cierto? Existe entonces el pozo, es el pozo Ber Jacob que hay, ¿no es cierto? El pozo de Jacob. Eh, a veces tendemos a creer que la Biblia es un libro que solamente para fanáticos religiosos. No, 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 no. Tiene mucha historia la Biblia y tiene mucha enseñanza la Biblia. ¿Ah? Entonces, hay que ver y leer de la manera que tú quieras la Biblia. En la Biblia, por ejemplo, vas a encontrar las primeras referencias al saneamiento en, mm, por ejemplo, cuestiones de cómo cuidarte cuando haces el amor. ¿Cuáles son los cuidados? ¿Cuáles son las limpiezas? ¿Qué cosa debes hacer? ¿Cuándo debes hacer el amor? ¿Cuándo la mujer está en sus días y qué cosas no debes hacer? Eso está en la Biblia. Cuando dices cómo escoger a tus socios, qué características debes tener en tus socios, todo un tratado de ingeniería industrial está en el rey Salomón. O sea, tú puedes leer la Biblia con diferentes ojos, ¿no es cierto? Pero realmente es, además de un libro sagrado, cuenta historias verdaderas. Y ahí estoy viendo una historia verdadera. Y aquí está la primera de las plantas de tratamiento. ¿Ya? Esta planta de tratamiento es en Escocia, ¿no es cierto? Fíjense, tienes filtro de grava, filtro de arena, y aquí tienes primero una parte que es el aquietador de caudales. Del aquietador pasa al filtro de grava, del filtro de grava pasa al filtro de arena y después viene, eso es un filtro circular, obviamente, ¿no es cierto? Vienes a lo que es el agua ya tratada y del agua tratada entonces vas a sacar. Está en Paisley, Scotland, en 1804. ¿Ya? Entonces, desde 1804 tenemos constancia de las primeras plantas de tratamiento. En Escocia también está la primera planta, el primer alcantarillado. ¿No es cierto? La Gran Bretaña es una reunión de 4 países. Escocia es uno de ellos. Escocia tiene su propia reina y tiene su propia moneda el día de hoy. ¿No es cierto? Entonces, hay que ver, hay que conocer un poco de la historia para ver que la Gran Bretaña simplemente es una reunión de 4 países muy grandes. Y respecto a la pandemia, ¿quién lo dijo? Este señor, ¿no es cierto? La peste negra, este médico francés llamado Nostradamus, ¿no es cierto? Es el primero que allá en ese tiempo nos dijo ya la pandemia, la clave de la pandemia siempre está en la higiene, siempre está
en el tratamiento de las aguas. Hoy en día las pandemias que no son naturales como las que hemos visto, pues no creo que una pandemia sea natural como el SARS-CoV. Claro, contra eso son otras las reglas que se tienen, ¿no es cierto? Pero no sé cómo vayamos a salir después de esta guerra que tenemos contra el SARS-CoV. A muchos les ha afectado más que a otros, entre ellos a nuestro querido profesor Armando Escalera, que no puede recuperarse hasta el día de hoy y no sé si va a volver a la docencia, sinceramente. ¿No es cierto? Quiera Dios que sí, porque el hombre viejo que no trabaja se muere mucho, muy rápidamente. Está acostumbrado a trabajar, toda su vida ha trabajado y cuando no trabajas realmente te va mal. Entonces, es esto una de las cosas que tenemos en, en vamos a ver algunas en mis correrías. En mis correrías, algunas de las cosas se han hecho, algunas plantas de tratamiento tengo por ahí, de las cuales quiero mostrarle algunas a ustedes. Bien. Vamos a ver entonces las plantas en las cuales tengo alguna referencia. Esta planta es hermosa. Voy a poner acá esto así, directamente. He estado trabajando en Caranavi. Y en Caranavi hay una planta que se llama Bolinda. Vamos a ver algunas de estas características de la planta Bolinda. Esto vamos a ver, a traer aquí al otro lado, un cachito. En Caranavi. Aquí tiene, es muy compactita, es increíblemente bonita, hecha por los técnicos de USAID. Miren, tiene un canal y este canal de entrada de agua es un canal que no es de sección uniforme. Tiene una sección que va bajando su sección desde, comienza aquí bien ancha y termina con esta sección a la entrada de este sedimentador. Tengo entonces dos sedimentadores, tengo un sedimentador aquí y otro sedimentador ahí, y tengo aquí dos compuertitas que me abren las puertas a la parte de sedimentación, decantación y a la parte del sedimentador propiamente dicho, ¿no es cierto? Pero aquí lo que les quería mostrar es obviamente el sedimentador. Esta es la parte del interior del filtro, ¿ya? El filtro, cuando estamos aquí, el filtro tiene lo que se llama un canal común, ¿no es cierto? Y después viene mediante compuertitas a diferentes acciones. Esto es lo que es la cámara de válvulas. Entonces, después del sedimentador viene a este canal y de este canal, ¿no es cierto?, llega con válvulas a cada uno de los filtros. ¿No es cierto? Entonces, esto sí tiene ya válvulas, miren la valvulería, ¿no es cierto? Para una plantita de tratamiento realmente muy bonita es esta planta de tratamiento. Este es el floculador, es de chicanas horizontales, ¿no es cierto? Aquí está la entrada de agua, esta es la entrada de agua principal. Aquí tienes el partial y del partial va al floculador. Viene así el agua y sale, este es el inicio de ese canal que les decía. O sea, todo es compacto. Esta es la parte del interior de la cámara de válvulas. Ustedes pueden ver la cámara de válvulas. Y aquí está una fotografía panorámica, digamos, de esta planta. Entonces, por aquí está entrando el agua. Aquí está el canal partial. Aquí entra a los floculadores horizontales, que obviamente les falta mantenimiento. Bien, algunos de los floculadores se han
movido, ¿no es cierto? Siempre comenzamos de muy ceñidito el espaciamiento, ampliamos y ampliamos aún más. Luego vienes a este canal, este canal de sección no trapezoidal, de sección irregular, diría yo, las entradas a la parte del decantador y a la parte del sedimentador, ¿no es cierto? Aquí sale a este canal, de este canal entra a este otro canal, y de este otro canal se reparte el agua en 4 filtros, ¿no es cierto? Miren, lo interesante de esta planta es su concepto. El concepto es asombroso, a mí me encanta esta planta. Nunca lo había visto así, yo siempre había visto, no, primero vamos a hacer la entrada por un ladito, los floculadores, después vienen los sedimentadores, después vienen los filtros lineal. Todo lineal. Esto no, esto comparte algunas cosas, sobre todo comparte paredes, ¿no es cierto? Entonces es una hermosa planta de tratamiento. Ahí tienen otra vista de la planta de tratamiento y otra más de esta planta de tratamiento. Esa es la planta de Bolinda en Caranavi. Esa no la he hecho yo, esa la ha hecho USAID. ¿Ya? No soy yo el que ha hecho eso. Después tienes la planta de Chuquiaguillo. A ver, vamos a ver. Esta es la última planta que se ha hecho. Vamos a ver si tengo por ahí. Ahí está. Aquí tienes un partial, ¿no es cierto? Entonces son los planos de EPSAS, ¿no? Esta planta ha entrado en operación hace muy poco. Ya tienes un disipador, ¿no es cierto? Y del disipador vienes al canal parcial. El canal parcial está elevado. Y de aquí entras a un sedimentador circular, ¿ya? Entonces es un floculador sedimentador de este tipo. Es bien interesante este floculador sedimentador. Wait for the program to respond. ¿No es cierto? Y es uno circular. El agua entra por aquí, por el medio, se flocula el agua, se sedimenta y sale alrededor, porque alrededor tiene vertederitos. Y de esos vertederos, entonces, tiene la salida de agua sedimentada y floculada, además. Entonces, es muy interesante. Desafortunadamente, no tengo fotografías. La próxima vez que vaya a La Paz voy a intentar sacar fotografías porque esto no quiere borrarse esto. Y se ha colgado pero bueno. Ya está. Entonces, esa es la planta de Chuquiaguillo. Después tienes la planta de Misicuni. Veamos un aspecto nada más. También tengo los planos. De esto no tengo fotografías. Tengo algunas fotografías, pero no sé dónde están aquí. He hecho armadura nomás ver. La primera parte está... No, no es la armadura nomás. Esta es la geometría de la planta. No, no van a poder ver nada, muchachos. Voy a tener que sacar fotografías de Misicuni y de esas plantas. Tengo obviamente los planos, todo. Este es de Riberalta. Este sí se puede ver, creo, a pesar de que tiene solamente una planta. Esta es una de las plantas de tratamiento en Riberalta. Está hecho por CPM, por el ingeniero Bayón, que es uno de los ingenieros que más conoce sobre plantas de tratamiento, y el ingeniero Pouma también, ¿no es cierto? Mire, aquí viene una torre, de la torre viene a la medición de caudales y adición de químicos. Aquí viene después al floculador, del floculador viene al sedimentador, del sedimentador viene al filtro. Entonces, esas son este es en planta, fíjense, llega el agua,
¿no es cierto? Y por rebalse, aquí está el, el cilindro de adición de cal y sulfato. Esto no funciona. Esto es lo único que no funciona. Ni va a funcionar nunca eso. Entonces hay que hacerle algunas modificaciones a esto, ¿no es cierto? Yo ya le hice las modificaciones. No está aquí, está en la casa de químicos, ¿no es cierto? Y se va a ir por bombeo, por bombas, que son bombas de manguera, que les voy a mostrar después a medida que vamos haciendo el diseño. Aquí tienes el partial, ¿no es cierto? Del partial pasa a los floculadores, aquí están los floculadores. De los floculadores pasa al sedimentador, es un sedimentador de placas paralelas, y del sedimentador pasa al filtro, a los filtros, ¿no es cierto? Ahí tienes los detalles, ¿no es cierto?, de las vigas en T. Desafortunadamente no tenemos concluido esto, lo hemos dejado en, en obra gruesa. Y ahorita no sé cómo estará, sinceramente. Me han dicho que van a volver a rehacer la planta el proyecto de Ribera Alta se ha dividido en 4 secciones, 3 alcantarillados, una planta de tratamiento. Entonces, ya veremos. Parece que voy a entrar por ahí. Mi empresa diseña plantas de tratamiento, lo hace así, ¿de acuerdo? Entonces, este es el diseño de la empresa que yo manejo, Rocha Consultores se llama la empresa, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver básicamente, esta es la nueva planta de tratamiento de Cala, tiene 2 aereadores, aquí está la casa de química, aquí tienes el partial, aquí tienes los floculadores, los sedimentadores, la caseta de gas y el tanque de almacenamiento. Lo interesante en esto, lo interesante de diseñar de esta manera es que tú puedes hacer esto, ¿no es cierto? Y puedes mover. Y ver. Mira, entonces puedes ver en diferentes etapas esto. De cada una de estas cosas, si tú quieres una vista ahí, un plano ahí, haces un corte y tienes el corte exactamente en esa situación, ¿no es cierto? Entonces tienes mira, el tanque de almacenamiento tiene 3 compartimentos. Este es el filtro, ¿no es cierto? Y este es el floculador, ¿no es cierto? Es una planta de filtración directa, ¿no es cierto? Entonces tú vas y mira. Puedes hacer varias cosas. Puedes entrar entramos aquí, fíjense, entramos a la casa de químicos y ahí están varias cosas en la casa de químicos, ¿no es cierto? Entonces, es muy interesante. El programa se llama SketchUp y con el SketchUp entonces tengo varias de las cosas que puedo tener, ¿no es cierto? Por ejemplo, los aireadores, puedo sacarlos, puedo ponerlos. Si los saco, tengo solamente la tubería, fíjense. Ahí está la tubería que llega a los aireadores. Voy a poner el aireador. El canal partial también puedo sacarlo o ponerlo. ¿No es cierto? En fin, puedo hacer muchas cosas cuando estoy manejando y puedo sobre todo mirar la tubería. ¿Cómo está la tubería? ¿Cómo está diseñada la tubería? Puedo dar la vuelta y ver cómo se ve de este otro lado la tubería. Y aquí está la sala de gas, fíjense. Entonces, en una planta de tratamiento es de la mayor importancia tener esto, realmente. Si no lo tienes en tridimensional tu planta, tu vida es a cuadritos. ¿Ya? Y después estás
Estás llorando por tu planta de tratamiento. La otra planta de tratamiento que tengo, en la cual, esa ya la hemos terminado, la planta de Semapa. En la planta de Semapa hemos tenido, digamos, un grave error, diría yo. Si bien hemos diseñado el filtro con el leche filtrante, el dueño de la empresa ha traído arena del Chapare, la arena fina, esa del río Mariposas. Esa arena es muy buena para filtración demasiado fina. Con ello, entonces, como es arena demasiado fina, no tengo mucha producción. Claro que tengo un agua de altísima calidad, pero la producción de agua es muy poca. Entonces, y además, pero la calidad con la que sale es mejor que la que tiene la embotelladora Coca-Cola. Entonces, pero para producir agua potable no necesito esa calidad de agua, necesito entrar dentro de los parámetros, sí, de lo que son las normas, pero obviamente no necesito tanta, demasiada calidad. Esta es la planta de batallas. Ya, la planta de batallas, vamos a ver la de arriba, ¿no es cierto? Esta es la planta, por aquí llega el agua, por este lado llega el agua, llega a una parte que tengo acá la tubería llega acá, aquí tengo algunas válvulas y aquí llega un agitador de caudales, del agitador de caudales va a ir por acá, ¿ya? Vamos a ver entonces, isométrico, ahí está. Entonces, aquí llega el agua. Ahí está el agua, aquí está llegando el agua. Sube por aquí y aquí se aquietan los caudales. Los caudales tengo yo que tener la capacidad de poder controlarlos. Lo rico de esta cosa es, mira, yo le puedo poner tapa. Puedo sacar la tapa para analizar qué cosa tiene ahí adentro. Entonces, como verán, esta es la facilidad que tiene este programa. El programa que es SketchUp. Yo no soy el dibujante del SketchUp, ni pretendo serlo, ¿no es cierto? Lo único que hago es darle a mi dibujante y mi dibujante me hace estas cosas. Simplemente yo corrijo qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Y tienes lo mismo acá. Tienes, fíjate, tienes 3 tanques. Hemos terminado de construir este primer tanque al cual le he puesto pantallas. ¿Y para qué le he puesto pantallas? Le he puesto pantallas para que pueda tener mayor tiempo de retención la desinfección. Y con el tiempo de retención de la desinfección ya estamos bien. Entonces aquí tienes, le he sacado la luz tapa aquí para ver cómo son las tuberías. Ahí están las tuberías, cómo entra el agua a los filtros, ¿no es cierto? Y también puedo hacer lo mismo, puedo sacar un corte también, ¿no es cierto? Digo, bueno, voy a sacar un corte. Ahí está. Voy a verificar el corte. Pongo en azul y voy arrastrando. Y vamos a ver qué tiene acá. Fíjense, aquí tiene un floculador que es de paletas verticales. El que yo tengo en ese mapa es de paletas horizontales. Aquí tienen las entradas de agua, aquí tienes el filtro y aquí tienes la cámara de tuberías. Aquí tienes el salón de cloración. Vamos a ver un poquito más adentro, vamos a ir. ¿No es cierto? Y vienes las bombas de agua aquí. En esta planta de tratamiento en particular, no solamente tienes agua, sino estas son las bombas. Cada uno bota 600 litros por segundo. Unas bombas gigantescas. Y también tienes compresores de aire.
de émbolos rotativos, ¿no es cierto? Y los compresores lo que hacen es insuflar aire en el lecho del filtro para poder primero partir, se hacen unos terrones medio duros, ¿no es cierto? Y entonces lo primero que hacemos es partir esos terrones y luego le metemos agua. 6 minutos de esto, no, 3 minutos de esto, 6 minutos de esto. Entonces es esa la manera de trabajar. Esto que ven aquí, a ver. Hay una parte que es para el tratamiento de lodos. Esta mañana a las 7 de la mañana me ha llamado aquí el gerente de ese mapa para que vea esta parte. Esta parte es para el tratamiento de los lodos, cómo se tratan los lodos, cómo se espesan los lodos. Aquí está. ¿No es cierto? Yo tengo otra manera que he hecho también. He hecho un espesador de fangos, ¿no es cierto? Pero esto es lo que quería mostrarles en la de batallas y algo más quiero mostrarles en la introducción a esto que es el tema de las plantas de tratamiento. Yo soy, como les decía el día de ayer, soy el técnico español, el ingeniero español de INIPSA en esta planta de tratamiento. Entonces tendría que hablarles en español de la Castilla de la Mancha. Pero bueno, ahí está. Internacionalmente uno va trabajando donde lo llaman, ¿no? Y es bonito que te tomen en cuenta. Ahora les muestro. Bien. Ya estamos casi listos. Y ya estamos listos. Es interesante que en las plantas de tratamiento tenemos los diagramas P&ID, que son Process and Identification, ¿ya? En esos planos tenemos todos los procesos de la planta de tratamiento y varias letritas, como ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tienes la letra A cuando está en la primera posición significa análisis, segunda posición significa alarma. Si entonces, depende de dónde está la letra A, aquí está, ¿no? En la primera y la segunda posición. Por ejemplo, la letra L, entonces L significa nivel. No tiene segunda posición, pero en la tercera posición tengo un nivel bajo o puedo tener un nivel alto. P, presión, Q, por ejemplo, que es la cantidad en la primera posición, el totalizador en la segunda posición y la totalización en la tercera posición. Entonces, dependiendo de dónde estoy, ¿ya? Entonces tienes este tipo de diagramas en los cuales los agitadores son AG, tienes toda una nomenclatura de cómo vas a hacer, cómo son las válvulas y demás cosas. Entonces, en un trabajo profesional te ponen, por ejemplo, esto. Aquí está la cascada de aireación. Entonces, el agua llega, mira, entrada de agua, ¿no es cierto? Dice agua bruta, agua cruda, en 800 milímetros, en una tubería de fierro fundido dúctil. Está entrando acá, al agitador de caudales, ¿no es cierto? También tiene una entrada que es el retorno de agua de lavados, ¿no es cierto?, de filtración a la cabecera de la planta. Perdón, un segundito. Les decía, entonces aquí ustedes tienen una otra entrada de agua. Aquí tienen un bypass general, cuando hay un vertedero, y hay un bypass que es de agua bruta. Pero si bien aquí vienes con agua en 800 milímetros, para que no haya inundación y rebalse,
El bypass tiene 1200 milímetros y es tubería de polietileno de alta densidad. ¿Por qué la diferencia entre el agua que está entrando de este lado? Porque aquí tiene mucha presión. Y cuando ha entrado aquí, has matado la presión. Ya no necesitas una tubería de fierro fundido, necesitas tubería plástica. ¿No es cierto? Aquí tienes una compuerta, ¿no es cierto? Y la compuerta va a dar con una tubería de 1200 PA, ¿no es cierto? Siempre está llegando con 800, pero estoy saliendo con más, con 1200 PA a la cascada de aireación. Y aquí tengo, por ejemplo, una válvula mariposa motorizada 101A. Esta es una válvula mariposa motorizada. ¿No es cierto? Quiere decir que yo la puedo con un conector abrir y cerrar la válvula a través de un computador, ¿no es cierto? Es una válvula con servomecanismo y que tiene una conexión, ¿no es cierto?, a una computadora, ¿no es cierto? Y aquí viene a la cascada. Tengo dos, una estamos en construcción, la otra es para la segunda fase, pero tengo entendido que estas me va a mandar a construir las dos fases. Luego tengo aquí varios sensores. Un sensor A y E. Vamos a ver qué es A y qué es E. A en la primera posición. A es análisis. E en la segunda posición, elemento primario. Entonces, eso significa esto. Tenemos un sensor de análisis y este es el mero sensor, el mero aparatito. ¿No es cierto? 101 simplemente es la numeración que te indica que es la primera etapa. CIT, PHIT, TDIT, CLIT. Primero está C. Veamos qué significa C. En la primera posición C es conductividad, ¿no es cierto? Y en la segunda posición es indicador, ¿no es cierto? T. Un ratito, T, ¿dónde está T? T en la tercera posición, transmisor. Entonces, ¿no es cierto? Tengo un indicador, ¿no es cierto? Que en la segunda posición es un indicador, en la tercera posición T es un transmisor, ¿no es cierto? Veamos otra vez acá. Entonces tengo C, que es C, I es un indicador, T es un transmisor. Y el redondito tiene también su significado. Ahorita lo vamos a ver. Este es un pH y este es de turbidez y este es de color. ¿Ya? Entonces, uno es de conductividad, otro es de pH, este es de turbidez y el de color. ¿Qué se llama? El de color es $25,000, creo que cuesta, una cosa así. Me han dicho los de EPSAS que no lo quieren. Bueno, ahí si no lo quieren, no lo quieren. Son los dueños. No quieren gastar, entonces, ok, lo voy a sacar, este indicador lo voy a sacar. Van a quedar tres indicadores que son conductividad, pH y la turbidez, ¿ya? Y luego tienes lo mismo, pH y TDI es el indicador y el transmisor que va a esto y después a esto. Veamos qué son esas cositas. Cuando es un redondito nomás, es un instrumento de montaje local y no accesible al operador, ¿no es cierto? Claro, si es un instrumento, por ejemplo, una sonda de conductividad, ¿qué tiene que hacer ahí el operador? Simplemente coloca esto y se acabó, ¿no es cierto? Cuando tiene una rayita, ese sí es accesible al operador, acá. Rayita quiere decir accesible al operador. Ahora bien, tienes un cuadradito. Esto es un instrumento en redondo. El cuadradito. Tienes una visualización del control distribuido compartido, montaje local del operador, no accesible al operador, pues no tiene la rayita. Entonces tienes un visor de qué es lo que está pasando. Este es el mismo visor, pero compartido, con acceso al operador. Y este es un control lógico programable, instalado y accesible al operador, por supuesto. La raya te dice accesible al operador, porque el operador tiene que poder operar, abrir la válvula, cerrar la válvula, eso. Entonces, vienes aquí, ya ves. Entonces, esto simplemente significa que puede estar
operado desde una computadora. El redondo es simplemente el instrumento. El redondo sin raya es un instrumento, pero que no tiene acceso al operador. Los que tienen raya son unos visores. Estos son visores con acceso al operador. ¿Por qué tienen acceso al operador estos visores? Porque desde aquí también puedes controlar manualmente la planta. ¿Qué tal si te falla esto? Tienes que poder controlar manualmente la planta, ¿no es cierto? De ahí vienes con una tubería de 1200 hasta un medidor de caudal. Y aquí tienes los medidores de caudal. Entonces, el primer es el instrumento, pues redondito. Flow Indicator Transmitter, ¿no? Entonces, el indicador de caudal y la transmisión. Quiere decir que tiene una conducción 480, ¿no? En miliamperes para poder llegar a este instrumento. Este instrumento es un visor nada más, pero con acceso al operador y puedes tú abrir o cerrar esta válvula. Por eso es que tienes esta cosa. Vas a ver en el visor entonces de tu computadora cuánto caudal está pasando. De ahí se deriva en dos, ¿no es cierto? Una parte que va a la coagulación, floculación, que fíjense es mecánica. Esta es la mezcla rápida, que es mecánica, y luego tienes la floculación, que es la floculación lenta. Esta es la mezcla rápida, esta es la mezcla lenta. Ambas son mecánicas. Y en esta, aquí, al mezclador le va a entrar la lechada de cal, le va a entrar el coagulante, que normalmente es sulfato de aluminio, y alguna vez entra, y esto no gusta mucho, el clorogas. A veces tenemos que manejar el pH para que pueda reaccionar el sulfato de aluminio, pero incluso el consultor del BID estaba en contra de esto. ¿Ya? Yo nunca he utilizado esto, ¿no es cierto? Aquí está ya la lechada de cal, ¿no es cierto? Que viene a través de una tubería de 32 milímetros en polietileno de alta densidad. Esta es una válvula de bola manual, ¿no es cierto? Son las válvulas de bola manual, los agitadores, y aquí tienes un level indicator, ¿no es cierto? Un level. Este es de level y S en la segunda posición. Vamos a ver S en la segunda posición. Ya no me acuerdo qué es S en la segunda. Creo que es del nivel. S en la segunda posición. Es un interruptor. Es un interruptor de nivel. Entonces, este es un interruptor de nivel, ¿no es cierto? Que puede ir a la computadora. Entonces tú puedes decir, un momentito, ¡cling! Interrumpes todo, de acuerdo al nivel que ha entrado, ¿no es cierto? Aquí tienes el coagulante, que es sulfato de aluminio a través de esta válvula de bola, que también todos son en 32. Y el cloruro de calcio, ¿no es cierto? Puedes tener también cloruro de calcio. Aquí tienes otra vez un interruptor de nivel para los tres. Al principio, cuando me ha llegado a mí, solamente habían 2 floculadores y yo le he aumentado un tercer floculador porque eso es lo normal, ¿ya? Esto es la red de aire de servicios. Si como tienes aire, entonces tienes primero, aquí está el motor, ¿no es cierto? Aquí tienes un pressure indicator, ¿no es cierto? Es una válvula, ¿no es cierto? Es una válvula de seguridad. A través de una válvula de bola, ¿no es cierto? Tienes en acero galvanizado por una tubería de 20 milímetros. Entonces, todos estos son de 20 milímetros. Aquí tienes un filtro, ¿no es cierto? Que van al calderín de aire comprimido y del calderín de aire comprimido va al accionamiento de las válvulas neumáticas, ¿ya? Entonces, tengo válvulas neumáticas. Esta es una válvula de seguridad del calderín, ¿no es cierto? Y aquí tienes los aparatos. El pressure es en la primera, S es el interruptor, pressure A en la primera, que es A. A es análisis, ¿no? Análisis de la presión, cómo está, porque a veces la presión viene con agua. Entonces tú tienes que tener un filtro de secador. Lo único que te interesa es que llegue agua a la planta a la planta de tratamiento. Aquí tienes más cosas. Finalmente,
Sí, buenos días. Y como les decía, esto también es para los filtros. Tienes un montón, ¿no?, de cosas en los filtros. Tienes, de acuerdo al punteo, que la línea de aire o la línea de agua, ¿no es cierto? Y este es para lo que les decía, el tratamiento de los lodos, ¿no es cierto? Aquí tienes la bomba de lodos, en fin, todas esas cosas, es el depósito de aguas sucias de lavado y varias cosas más. Como verán, lo que ustedes están haciendo en el momento es una introducción a las plantas de tratamiento. No crean que van a poder diseñar plantas de tratamiento después de pasar mi clase, no. Lo que van a hacer es, van a tener es una idea de cómo se hace esto, ¿no es cierto? Pero llegar a este nivel cuesta como 30 años de experiencia, por favor, ¿ya? Entonces, aquí tienes la parte de lo que es la desinfección con gas cloro. Esta es la línea de desinfección con gas cloro. Aquí tienes un evaporador, aquí tienes la pata de goteo, aquí tienes un filtro, ¿no es cierto? Y varias cositas más que tienes. Estos son mm, los dosificadores y después tienes las muestras de agua clorada, ¿no es cierto? Tienes después la parte de la neutralización, si hay escape de gas, entonces viene una torre de neutralización con hidróxido de sodio, ¿no es cierto? Entonces, cada una de estas cositas tiene un sinfín de especificaciones que son bastante difíciles de hacer, ¿no es cierto? Entonces, yo soy el que aprueba estas cosas, ¿no es cierto? Aquí está. ¿No es cierto? Entonces, el diseñista soy yo, en realidad, ¿no? En todas en todas las cosas, ¿no? El diseño, quién ha hecho, quién es la supervisión y quién es el que aprueba estas cosas, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, es una planta bastante compleja. Espero que ya la tengamos lista en cuestión de instrumentación para el fin de este mes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo, entonces ya tenemos todas estas cosas, ¿ya? Eh, Eso es todo lo que quería decirles en esta parte introductoria. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Disculpe, respecto a la parte introductoria está claro, pero una consulta un tanto externa, ingeniero. ¿De casualidad vamos a poder realizar visitas a plantas en su materia? La única que está en construcción que estoy viendo ahora es la de Batallas, pero eso está en el altiplano, Mm, ok. ¿no es Bueno, cierto? está bien. Hay que ir en flota hasta el alto, y del alto contratar un micro, quizás, ¿no es cierto? Y después ver, está en construcción esa planta de tratamiento. ¿Y existe la posibilidad de que en algún momento podamos asistir o, digamos, realizar algún tipo de apoyo económico o personal de parte de nosotros para poder realizar el viaje o no cree, ingeniero? Alguna vez hemos ido a Sucre con los alumnos, ¿ya? Y hemos organizado bien entusiastas, pues yo tenía dos de mis compañeros, uno era Gastón Jofre y otro era Armando Escalera. Uno ha muerto, el otro está fuera de combate, ¿no es cierto? Y hemos ido a Sucre a ver las plantas de tratamiento en Sucre. Como soy el supervisor en la planta de tratamiento del Alto, no habría problema en que yo pueda llevar a un grupo de gentes, pero en el tema de dineros no hago nada absolutamente, ¿no? Yo llego allá y les doy un plano cómo llegar y les espero en la planta de tratamiento o les espero en la salida a Copacabana y de ahí vamos juntos, eh, ¿no es cierto? Pero, como les digo, no hay
dineros en la universidad. Alguna vez intentamos ir en el bus de la universidad, precisamente a Sucre, y nos salía más caro que alquilar un bus para nosotros solitos. Entonces, alquilamos un bus de Flota El Dorado, un bus chiquitito, y nos fuimos en ese bus, en el pequeñito, ¿no? Todo para nosotros. Belleza, Inge, a ver si se da pues la ocasión y la oportunidad y como usted es el supervisor que se nos puede ayudar en eso y no habría problema cómo llegar, siempre y cuando se pueda aprender y conocer un poco más de la realidad, ¿no? Que un tanto, poco difiere en la teoría con la práctica, ¿no? Poco, mucho. ¿No? Sí, debe ser, debe. Mucho, sí, mucho, mucho difiere, ¿no? A la planta de Calacala podríamos ir. Ah, voy a intentar sacar permiso del gerente de operaciones para poder llevar a un... Pero no entra, como es una planta de tratamiento, no pueden entrar en grupos grandes, entran en grupos pequeños, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo le hacemos, ¿ya? Está bien, Inge, gracias. Ok. Luego, señores, muchas gracias.